Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Soy Miguel Guerrero y estoy, como de costumbre, muy contento de poder estar con ustedes en sus hogares durante la próxima hora. En la noche de hoy vamos a hablar de un evento o de una temporada que se avecina. Dentro de 10 días, el 1 de junio, vamos a iniciar la temporada ciclónica, que termina 6 meses después, el 30 de noviembre. Y ya se han anunciado la formación posible de 16 o 18 tormentas tropicales, algunas de las cuales podrían tornarse como fuertes huracanes. Y para ello vamos a conversar con 3 destacadas figuras expertas en la materia: la ingeniera Gloria Ceballos, quien es la directora de la Oficina Nacional de Meteorología; el licenciado Edwin Olivares, quien es subdirector del Centro de Operaciones Especiales, conocido por las siglas de COE; y por el distinguido amigo, también los otros son distinguidos, por supuesto, geólogo, ingeniero Osiris de León, para conversar sobre los diferentes aspectos que pueden presentarse en una temporada ciclónica activa como la que se espera. Vamos a hacer una primera pausa, regresamos después de ella. Continúen por favor con nosotros en Edición Nocturna. Saludos amigos, estamos de regreso nuevamente en Edición Nocturna. Como ya le había informado en el segmento de presentación anterior, hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar de la temporada ciclónica, que está a punto de comenzar en aproximadamente 9 o 10 días. Normalmente la temporada comienza el 1 de junio oficialmente y termina el 30 de noviembre. Para hablar de un tema tan importante, en un momento en que las circunstancias lo hacen todavía más importante, tendremos el gratísimo placer de contar con 3 autoridades en la materia: la ingeniera Gloria Ceballos, quien es directora de la Oficina Nacional de Meteorología; el licenciado Edwin Olivares, quien es subdirector del COE, que es el el Comité de Defensa de Emergencia; y el ingeniero Osiris de León, un conocido geólogo dominicano. Muy buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, sabemos que la temporada ciclónica comenzó o va a comenzar el día 1 de junio, y yo quisiera saber, y el público quiere saber, si realmente cuántas ciclones podrían afectar el territorio o el área del Caribe en que nos encontramos, y si el país está realmente preparado en esta oportunidad, como en ocasiones anteriores, para hacer frente a cualquier eventualidad que resulte de un fenómeno de esa naturaleza. Ingeniera, las damas primero. Buenas noches, buenas noches. Pues bien, como señala Miguel, la temporada ciclónica inicia oficialmente el 1 de junio, pero lo que hemos visto en los últimos 6 años es que se ha adelantado en el Atlántico. Es decir, que se han formado fenómenos meteorológicos tipo ciclón tropical previo a esa fecha. Y este año no ha sido diferente, sino que ya tuvimos la presencia de la tormenta Arthur, que aunque no representó peligro para la República Dominicana, pero sí estuvo transitando ahí cerca de la Florida, al norte de las Bahamas y bordeando la costa este de los Estados Unidos, aunque en ningún momento llegó a afectar directamente áreas de tierra. Ya la tormenta Arthur pasó a un estado de subtropical, o sea que ya dejó de ser una tormenta con un centro cálido. Entonces, pasó mejor vida, diré usted, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué tenemos nosotros ahora? ¿Cuáles son las perspectivas para este 2020 con relación a esta temporada ciclónica? Todo indica que va a ser una temporada ciclónica más activa de lo que normalmente se presenta en este periodo. O sea, vamos a tener unas 16 tormentas nombradas, es lo que pronostican la Universidad de Colorado y otros centros que se dedican a hacer estas predicciones. Coinciden en que hay elementos que van a ser favorables para que se formen
estas tormentas tropicales. ¿Cuáles son esos elementos? Primero, los años análogos a este 2020. Cuando se habla de años análogos, son aquellos en que los meses previos a la temporada ciclónica han sido similares a este 2020. ¿Cuáles son esos años? Bueno, 1960, el 1980, el 1966, que tuvimos el huracán Inés afectándonos, el 1980, que Allen estuvo también un huracán categoría 5, se acercó bastante al territorio nacional, y en el 2008, que también hubo la presencia de varios huracanes de manera simultánea, incidiendo de manera indirecta sobre el territorio nacional. Entonces, visto ese panorama, además, las temperaturas de las aguas del Atlántico cerca de la costa occidental de África han estado este año más cálidas que años anteriores. O sea, las aguas del Atlántico occidental están cálidas y esto favorece la formación de los ciclones tropicales tipo Cabo Verde, o sea, los que generalmente son los que transitan por el área del Caribe. Entonces, esos elementos indican. Otro elemento muy importante es que no tenemos el fenómeno El Niño, ni están indicando los modelos que vayamos a transitar por el fenómeno El Niño durante la temporada ciclónica. Tenemos ahora un periodo neutro, no tenemos ni niño ni niña. O sea, las temperaturas de las aguas del Pacífico ecuatorial, tanto oriental como cerca de la costa de México, están dentro de lo que son los valores normales. Y esto indica que hay una condición neutra, pero con tendencia a que cuando entremos en el pico de la temporada ciclónica, hay tendencia a tener una niña débil, o sea, a que las aguas del Pacífico continúen enfriándose. Y esto favorece que los vientos en los niveles superiores de la atmósfera no sean vientos cortantes, que son los que generalmente debilitan a los ciclones tropicales cuando vienen transitando por el Atlántico. Entonces, todos esos ingredientes están indicando que vamos a tener una temporada ciclónica más activa de lo normal, con la formación de unas 16 tormentas nombradas, y de esas 8 podrían ser huracanes, y de estos 4 podrían ser huracanes intensos. Entonces, visto ese panorama, vista la situación actual que estamos viviendo, hay que estar muy pendiente, muy atento a todo lo que los organismos de protección civil, las instituciones de emergencia vayan presentando como protocolos en los próximos días y meses subsiguientes. En vista de que nos espera una temporada ciclónica muy activa, mucho más activa que las anteriores, sería bueno saber si el Comité de Operaciones de Emergencia, el COE, cuyo su director es uno de nuestros distinguidos invitados, el licenciado Edwin Olivares, nos puede decir si realmente las autoridades dominicanas están preparadas ya para encarar cualquier eventualidad que ocurra como parte de la temporada ciclónica, principalmente por el hecho de que coincide con una pandemia que tiene prácticamente al país en ascuas, ¿no? Sí, primeramente buenas tardes, don Miguel, un saludo. Bueno, son las 10 de la noche. Buenas noches, específicamente, ya que tengo 2 meses aquí adentro. Primeramente agradecer la presencia con doña Gloria y obviamente también con el profesor Osiris de León. Es un grato placer para nosotros y un gran reto. Creo que doña Gloria habló bien claro y bien específico en el tema de todos los análisis y el porqué de una temporada activa, y conllevando a la pregunta que usted nos hace, don Miguel, si la República Dominicana se encuentra preparada o no. Yo siempre he tenido una respuesta bien contundente a esa pregunta. Ningún país del mundo está preparado para ver su país colapsado. Ahora sí hemos trabajado en la organización y en la preparación de nuestra plataforma de coordinación, lo que es el Centro de Operaciones de Emergencia, el COE de la República Dominicana, el organismo que tiene la responsabilidad de la preparación y la respuesta. Estamos
acorde a los últimos estándares internacionales de cualquier COE, de cualquier parte de cualquier región. ¿Qué problema tenemos hoy en día? Y ya estamos trabajando y acabamos de hacer una reunión en el día de ayer de preparación en ese sentido, el que tenemos una temporada con otra amenaza, con otros riesgos. O sea, hoy estamos trabajando un plan multiamenaza, un plan multiriesgo por el tema del coronavirus. Es un gran reto, no de República Dominicana, sino del mundo. De República Dominicana es el reto de mayor importancia que hemos tenido en los últimos 20, 30 años, pudiéramos decir, que me pueda acordar mi memoria, ¿verdad? Porque, primeramente, ningún país del mundo está en la posición geográfica que se encuentra en República Dominicana para una temporada ciclónica de 6 meses activo. Ningún país del mundo tiene de frontera a la República de Haití, nosotros la tenemos. Es decir, nosotros tenemos todo un abanico de vulnerabilidades que nos conlleva tener que mantener nuestro protocolo ahora más afinado. ¿Por qué la cercanía con Haití es un elemento de vulnerabilidad? Claro, evidentemente no ha pasado una tormenta, no ha pasado un huracán por la hermana República de Haití, donde nosotros no tengamos que accionar nuestro plan de contingencia en la zona, una emergencia grande en Haití, las inundaciones de esto, que no tenemos un sistema de alerta temprana compartido. En el 2003, 2004 recuerdo muy bien, la riada de Jimaní, el profesor Osiris puede decirlo, comenzó del lado haitiano, nosotros no teníamos ninguna información de esta riada que produjo lo que produjo en la zona Jimaní. Es decir, somos islas compartidas y con amenazas compartidas. Sin embargo, no tenemos un protocolo de sistema de alerta temprana que participemos los dos países. Eso es una de las grandes vulnerabilidades que tenemos. Es decir, no hay un intercambio de información con relación al tema de los huracanes. ¿Y señor? Que no hay un intercambio de información entre los dos países con relación al tema. De manera, estamos hablando de la parte reactiva, no existe de la parte reactiva, de parte de protección civil, no existe de una manera formalizada ese tipo de información. Hemos tenido algunos acercamientos y lo mantenemos de alguna forma quizá informal, pero no existe. Entonces, le mencionaba también el licenciado Guerrero con respecto al tema de la pandemia que tenemos. Fíjense qué tan interesante es esta operación. Si nosotros tenemos los albergues que tenemos, alrededor de 3.000 albergues disponibles, hoy en día estamos hablando que un albergue, cumpliendo los estándares internacionales, una persona está a 3.5 metros cuadrados de esa persona. Nosotros tenemos que duplicar ahora ese cuadrante que le damos a una persona, porque ahora mismo tenemos un tema de aislamiento, de distanciamiento social, que hay que cumplirlo. Sí o sí tenemos que cumplirlo porque hay un tema de un brote de una enfermedad contagiosa a simple contacto. Entonces, tenemos que tener toda una medida de unos estándares. El tema de las mascarillas, los albergues, ese es un nuevo elemento que tendremos que cumplir. El tema quizá de hacer un testeo masivo es un nuevo elemento que tendremos que cumplir. El tema de las evacuaciones y de los desalojos. Las evacuaciones, por un ejemplo del día de hoy, donde en un autobús ONSA se está transportando el 30%. Al momento de hacer un desalojo o una evacuación, donde nosotros hacemos evacuaciones masivas, hoy también tenemos que ir cumpliendo con ese estándar. Es decir, esta es una temporada ciclónica que ha puesto a todos los cerebros de este Centro de Operaciones de Emergencia y de la Oficina Nacional de Meteorología a analizar y pensar para cumplir con un protocolo que cuando tomemos una medida no tengamos consecuencias a raíz de ella. Bien, yo quisiera saber que si el ingeniero Osiris de León nos explica si las características geológicas del territorio nacional nos hacen más vulnerables o menos vulnerables al paso de un fenómeno de esa naturaleza, como es un huracán. Mira, la configuración geológica en el territorio nacional varía bastante. Fíjate que tú prácticamente nunca tienes inundaciones en el Gran Santo Domingo porque tú tienes una plataforma de roca caliza coralina que tiene un drenaje vertical casi instantáneo. Cuando te llueve torrencialmente por una tormenta o por un huracán, ese sistema de huecos verticales permite un rápido drenaje vertical, salvo en aquellos lugares donde el urbanismo ha cubierto los huecos con asfalto y con concreto, entonces te puede inundar localmente. Teóricamente, el sistema de terrazas que tenemos desde Santo Domingo hasta Bávaro y Punta Cana, que es el mismo sistema, te permite un rápido drenaje en dos componentes. Primero, superficial de norte a sur, porque el
sistema de terraza va subiendo desde el mar hacia el norte. Por tanto, la lluvia que te cae del lado norte tiene tendencia a drenar hacia el mar, y el otro componente es el vertical, que donde quiera que la roca está desnuda, la porosidad te ayuda a que drene. No te ocurre así en el Valle del Cibao, porque el Valle del Cibao es justo lo contrario. Es una franja arcillosa, la arcilla es plástica, es impermeable, y en consecuencia la mayor parte del agua que te cae en el Valle del Cibao, en el Bajo Yuna inclusive, tiende a acumularse verticalmente y a correr verticalmente, porque no hay capacidad de infiltración en el subsuelo. Por eso es tan fácil ver inundado el Bajo Yuna, inundada la ciudad de Santiago, Moca, Salcedo, Tenares, esos lugares, cuando llueve torrencialmente, porque la característica geológica del Cibao es fundamentalmente arcilla calcárea impermeable, mientras que el Gran Santo Domingo es roca caliza, coralina, porosa, que tiene una facilidad particular para drenar las aguas de lluvia. Quiere decir que para el Centro de Operaciones de Emergencia, y en este caso está aquí el amigo y hermano Edwin Olivares, es mucho más fácil montar un operativo en sectores como Naco, Piantini, Bellavista, La Julia, porque ahí drena rápidamente, que montarlo en el Bajo Yuna, donde siempre el agua sube, se inunda las comunidades, y salir a evacuar la gente de esas comunidades se te pone difícil, se te pone lento, porque no hay acceso, tienes que hacerlo en botes, los botes tienen poca capacidad, tienes que hacer muchos viajes, se te dificulta, y lo vimos cuando el paso de la tormenta Noel, octubre del 2007, el agua del río Yuna y el agua del río Maimón subieron rápidamente el nivel de la presa de Atillo, se inundó la carretera, las comunidades quedaron incomunicadas, y entonces no había en ese momento suficientes botes como para salir a mover la gente. Lo vimos en la zona hotelera de Punta Cana, en la parte norte hacia Nisibón, cuando la tormenta Jimmy en septiembre del 2004, porque la lluvia aisló por completo un hotel, y para poder evacuar a los turistas fue necesaria la vía aérea, enviar helicópteros. Quiere decir que, tal y como tú preguntas, la geología juega un rol importante en el manejo de un proceso de lluvias por huracanes, porque en la medida en que una zona drena el agua rápidamente, los equipos de socorro, los rescatistas, tienen más rapidez y más facilidad para actuar. Pero cuando tú estás en zonas como el Valle del Cibao, que se te inunda porque es arcilla, en consecuencia, la dificultad es mayor, porque tú no tienes suficientes equipos para moverte en agua en esas zonas de inundación, en el Cibao y en el Bajo Yuna. La ingeniera Ceballos dijo al comienzo del programa que se espera que esta temporada sea muy activa, basada en el historial de los propios ciclones, y decía que el punto de referencia principal eran lo que ella llama, o lo que se llaman, años análogos. Pero en las predicciones sobre huracanes, ¿qué porcentaje en el historial de los huracanes en el área del Caribe se han cumplido las predicciones realmente? ¿Cuántas veces, cuando se dicen que los pronósticos serán de alrededor de 15 o 16 huracanes, o de tormentas o de fenómenos, algunos huracanes, otros tormentas tropicales, cuántos de esos pronósticos realmente se cumplen? ¿Y a qué se debe que muchas veces los pronósticos se queden en teoría? ¿Puedo intervenir? Sí, claro, ingeniera. Pues bien, son probabilidades, no son modelos determinísticos, sino que son modelos probabilísticos y tienen algún grado de incertidumbre. Lo que se recoge son modelos que se corren y se alimentan con toda esa información que yo aporté para decir cuál era la consideración de que la temporada ciclónica podía ser más o menos activa. Hay una situación, don Miguel, y es el hecho de que no importa qué tan activa sea una temporada ciclónica,
Por ejemplo, en el 2005 hubo más de 27 tormentas nombradas y sin embargo nosotros apenas fuimos levemente afectados por una tormenta tropical Alfa, que fue la primera que se formó usando ya el alfabeto griego, porque agotamos todo el listado de los nombres que hay propuesto por la Organización Meteorológica Mundial. ¿Qué es lo que le quiero decir con este señalamiento? Que en muchas ocasiones la población entiende que no se cumplieron los pronósticos porque no fue por esa cantidad de fenómenos que se han pronosticado. Pero vuelvo al mismo enfoque que le di al principio, de que son modelos y que son modelos probabilísticos, tienen algún grado de incertidumbre. Ahora, la mayoría de las veces se cumplen y cada vez tienen más certeza esos pronósticos que se hacen. ¿Y con qué fin se hacen estos planteamientos previo a la temporada ciclónica? Con el fin de que las poblaciones o sea, en sentido general, las ciudades que pueden ser afectadas, los países que pueden ser afectados, se preparen. En este caso, eso es lo primordial, estar preparados. Y por eso nosotros siempre usamos una expresión y es, no importa qué tan activa se pronostique una temporada ciclónica, un solo fenómeno que se forme y nos afecte, ya para nosotros significaría una temporada ciclónica catastrófica. Bien, entonces, tenemos que hacer, si me lo permiten, tenemos que hacer una pausa, pero le prometo que en muy breves momentos regresaremos para continuar este tema de enorme interés para todos los dominicanos, no solo por la temporada ciclónica en sí misma, sino por el hecho de que coincide con una pandemia que puede ser tan destructiva o es tan destructiva como cualquier huracán. Regresamos después de la pausa, continúen con nosotros, por favor, en Edición Nocturna. Estamos de regreso en Edición Nocturna. Como todos ustedes saben, hemos estado hablando en la primera parte del programa sobre el próximo inicio de la temporada ciclónica, que a juzgar por todos los indicios parece ser una temporada o será una temporada muy activa. ¿Qué puede hacer el país que no se ha hecho todavía? Cuando usted habla de que el licenciado Olivares hablaba de que tenemos disponibles creo que 3.000 refugios, ¿no? Para en caso de emergencia, para poner a los damnificados ahí y prevenir que el efecto de los vientos y de las lluvias sean más catastróficos que lo que podría ser. El hecho de que exista una situación de distanciamiento social hace obligatorio que para defensa y protección de los mismos damnificados se expandan los sistemas de confinamiento o de refugio. ¿Cuántos refugios más podrían ser identificados y podrían ser seguros para aquellas personas que tengan que abandonar sus hogares en el caso de una tormenta? Mira, es una pregunta sumamente muy interesante. Primeramente, hay que saber que hay un protocolo que primero, casa de familiares y amigos, que también entra en el proceso de distanciamiento social. Claro. Sí. Luego, los albergues oficiales. ¿Qué nos ha llevado a nosotros a planificar esto? Evidentemente, todavía no tenemos una amenaza de forma directa, más que una temporada activa que nos está conllevando a llevar una gran planificación. Nos hemos planteado los peores escenarios, como siempre, eso es fundamental en la planificación de emergencia, los peores escenarios. ¿Y qué ventaja pudiéramos tener siempre en el manejo de una emergencia? Un impacto de un evento de este tipo siempre tiene un litoral, o litoral sur o litoral norte, o pudiera entrar por el este, lo que nos da oportunidad a nosotros de poder hacer estrategia de movimiento con personas. Quizás tengamos que albergar personas fuera de su jurisdicción, y eso es parte de la planificación que estamos llevando. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tenemos personas
por poner un ejemplo, de San Cristóbal y los albergues que nosotros cumpliendo con el protocolo tenemos que movilizar ya de una provincia a otra provincia donde no tengamos los albergues activos, ahí haremos el alistamiento y la operación. Esto, el manejo de emergencia para eventos progresivos como un huracán, un fenómeno de otro, nos da oportunidades de hacer algunas estrategias y algunos movimientos en cuanto a la persona se refiere. Es decir, por poner un ejemplo, en temporadas que hemos tenido que hacer evacuaciones en hoteles, coordinamos con la cadena hotelera, que si tienen hoteles en la parte norte y ellos tienen los hoteles bajo amenaza, son los del este, pues movilizamos estos turistas allí. Todos estos eventos progresivos nos permiten eso, poder hacer esta estrategia de movimiento de personas, de poder mover quizás de una provincia costera a lo interno, donde quizás no tenemos todos los albergues activos, poder llevar de otro punto. O sea, va a ser un gran reto y por eso lo estamos viendo así y hemos hecho algunos ejercicios ya de mesa, que es la parte fundamental. Pero en la pregunta también anterior al ingeniero Siri, que dio gala de su conocimiento, obviamente de su profesión, pero más allá de la parte geológica, el tema de emergencia, ese me preocupa mucho. El tema de inundaciones con este tema. El tema de inundaciones, ¿por qué con esto? Porque bien es claro, la inundación del norte no es la inundación del sur. La inundación del este no es la inundación en el norte. Entonces, podemos tener ciclos cortos de inundaciones y tener que hacer movimientos rápidos. Y eso sí, pues, eso es de mayor preocupación para nosotros. Ahora, el parque vehicular, que es necesario, y el parque de cualquier otro tipo, que es necesario para garantizar una buena actuación en caso de una emergencia. Lo tenemos garantizado porque los oficiales tienen suficientes vehículos para transportar, especialmente en el caso de que exista todavía el tema del distanciamiento social, para transportar de los sitios vulnerables a los sitios seguros a todas las personas que necesitan ser llevadas a un refugio, tomando en cuenta además que la tradición ha sido que mucha gente teme abandonar lo que tiene, especialmente si no tiene mucho, para irse a un refugio con el temor de que cuando regrese a su casa, pasado el peligro, no encuentra ahí sus utensilios y las cosas que ha ido acumulando a lo largo de toda su vida, ¿no? Ese es un problema. O sea, sí, fíjate, hay un antes y un después. La tormenta Noel y Olga hacen un antes y un después en la respuesta de emergencia y eso lo podemos demostrar con buenos indicadores. Luego, al año siguiente, que entren dentro de unos años análogos, como dice la ingeniera Gloria Ceballos, nosotros tuvimos alrededor de 8 tormentas en menos de 15 o 20 días y no tuvimos muerte que no fuera por irresponsabilidad ciudadana. El alistamiento de nuestros recursos hoy en día en cuanto a vehículos, camiones y la seguridad está hoy en día con mucha mayor garantía. Podríamos decir, dentro del tema, por ejemplo, con el cono de incertidumbre que generan para los eventos hidrometeorológicos, para estos ciclones tropicales, nuestro proceso de manejo de emergencia va con ese cono, 120, 72, 24 horas, y es un proceso que nosotros estamos multiplicando. Obviamente, es primera vez en la historia que estamos trabajando con un tema de distanciamiento social y un tema quizás de evacuaciones masivas. No creo que ningún país del mundo pueda tener tanta preparación para un huracán categoría 5, un categoría mayor, atravesando por cualquiera de nuestras ciudades y tener que hacer una evacuación masiva. La ciudad de Santo Domingo es la ciudad más vulnerable para el tema de huracanes. Está en el litoral sur. Todas las otras ciudades del Caribe están en el litoral del norte. O sea, es uno de los mayores retos que nosotros tenemos. Nada más poner un ejemplo, nosotros podemos hacer un desalojo, no en el Naco, no, ahí en la Barquita, en la zona, en la orilla del río, en Jaina, San Cristóbal, no es una evacuación de 2 personas que estamos hablando en este momento. O sea, estamos hablando de evacuaciones masivas que cumpliendo los estándares llevarían varios días a realizarlas, pero para eso no hemos venido preparando. Es una pandemia que tiene alrededor de casi cerca ya de 400,000 muertos en el mundo. O sea, es un evento que sumaría varios huracanes de categoría 5. Ahora, ese número. Hay una pregunta que está en labios de mucha gente, después que la licenciada Ceballos nos dijo que ya pasó la primera tormenta fuera de la temporada.
¿cuándo se espera la próxima tormenta o el próximo fenómeno? Don Miguel, se pronostica la formación de esas tormentas, pero decir la fecha exacta en la que se va a formar, todavía los modelos no llegan a alcanzar ese grado de avance, sino que hay condiciones que pueden pronosticar que en unos días ya hay condiciones para que se formen, pero no señalar exactamente que mañana, pasado, sino cuando pueda haber una perturbación atmosférica que pueda dar como consecuencia un ciclón tropical, pero no pronosticar exactamente la fecha en la que vamos a ser afectados. Sí se habla del pico de la temporada ciclónica para el área del Caribe, que son los meses de agosto, septiembre y ya octubre también está dentro de ese rango, porque hemos visto en los últimos años que varios huracanes, varias tormentas nos han afectado precisamente en octubre, aunque el pico máximo es el mes de septiembre. O sea que sí, como país, nos preparamos para ese pico de la temporada ciclónica, que es cuando hemos sido afectados con más frecuencia por los ciclones tropicales. Ingeniero de León, ¿cuál sería el peor de los escenarios? No solamente desde el punto de vista climatológico, como ya nos han explicado nuestros otros dos distinguidos invitados, sino también unido eso a las características geológicas del territorio nacional. Mira, el peor escenario que tú podrías tener en un territorio insular tropical como el nuestro, y hemos tenido algunos escenarios parecidos a eso en Japón, es que tú tengas un fenómeno meteorológico que te está descargando mucha lluvia sobre todo un sistema montañoso y sobre unas planicies cercanas, el suelo está saturado y justo en el momento en que el suelo tiene el mayor nivel de saturación, ha venido una sacudida sísmica y se ha llevado todas las laderas cuesta abajo y ha provocado una catástrofe. Wow. Eso se puede producir. Tú recordarás que en la zona de Carlos Díaz, cerca de Santiago y de Tamboril, un periodo de lluvias torrenciales generó un deslizamiento de ladera que se llevó todas las casas que estaban ahí. Afortunadamente, como era un proceso ya conocido por la comunidad y por los geólogos, la gente pudo evacuar a tiempo y no hubo muertes. Entonces, en este caso, tú puedes tener una coincidencia de fenómenos. Que tú tengas un fenómeno meteorológico, como eso que se espera para este año, entre 14 y 20 tormentas, de las cuales la mitad, entre 7 y 10, puedan evolucionar a huracanes, pero que en un momento determinado tú puedas tener una carga de viento que al mismo tiempo te está produciendo mucha lluvia porque el campo nuboso es muy amplio. Fíjate que ya Gloria y Olivares y tú se han estado refiriendo a Arthur, que Arthur no tuvo que esperar al 1 de junio. Arthur comenzó el 16 de mayo. Quiere decir que ya cada año, entre el día 15 de mayo y el día 15 de diciembre, porque la tormenta subtropical Olga llegó aquí 11 de diciembre y provocó estragos en Santiago, con aquel desagüe que hubo que hacer en la presa de Tavera y una inundación nunca antes vista en Santiago. Entonces tú puedes tener bajo ese escenario una tormenta, puedes tener un huracán o simplemente una depresión tropical que te genere mucha lluvia y en ese momento donde tú tienes grandes inundaciones, venir una sacudida sísmica y entonces complicarse el problema con lo que Edwin Olivares te hablaba. Ese distanciamiento que hay que mantener por la COVID-19 y tú no tener suficiente espacio en los albergues para garantizar, en primer lugar, el distanciamiento de la gente que tú tienes ahí en la etapa de traslado, porque ahora tus equipos de movilización de logística tú no lo puedes manejar igual que en condiciones normales, porque en condiciones normales tú puedes montar 40 gente en un camión, pero no puedes hacerlo ahora con la COVID. Puede entrar apretujado 80 gente en una guagua, no puedes hacerlo ahora. Y cuando lo llevas al refugio, mientras esté seco el espacio, tú puedes estar metiendo gente ahí, aunque esté apretujada, pero ahora no lo puedes hacer. Quiere decir que tu peor escenario es que en medio de esta COVID
tú tengas un huracán categoría 5 que te obliga a ti a evacuar grandes extensiones, como decía Olivares, en la zona del río Sama, la Barquita, los Tres Brazos y toda esa zona, evacuarlo, tener que buscar suficiente espacio y que en el interín te pueda venir una sacudida sísmica que te complica la cosa, porque ahora la gente no quiere estar dentro del refugio, sino que la gente se te va a la calle por miedo a un colapso de la estructura en medio del sismo, y aquello se te torna difícil de manejar. Pudiera lucir un escenario apocalíptico, pero es simplemente un ejercicio que tú has querido que se haga, y ese ejercicio puede darse en la realidad, porque así como tú has escuchado muchas veces en Estados Unidos, la tormenta perfecta, porque han coincidido condiciones de presión, condiciones de temperatura, flujos de viento, y tú dices, ¿y cómo fue posible que todo esto coincidiera simultáneamente en el mismo lugar a la misma hora? Así puede ocurrir en un territorio insular como el nuestro, sísmicamente activo en la ruta de los huracanes y ahora impactado por la COVID-19. Bien, muy brevemente, por razones de tiempo. Y esta pregunta podría parecer tonta. Es decir, históricamente, un estudio o un análisis del historial de los huracanes, ¿qué produce generalmente más daño? ¿Los vientos o las lluvias? Le digo eso porque yo trabajé a raíz, tuve una participación muy interesante debido a mis ocupaciones como periodista y funcionario de una empresa importante, cuando pasó David. Pero luego de que pasó David, días después vino la tormenta Federico, y tengo yo entendido que las aguas de Federico terminaron y completaron el daño e incluso agrandaron el daño que habían provocado los vientos de David. Muy brevemente, por favor. Mira, yo podría darte un ejemplo breve del caso de Noel para que tú veas que las lluvias, las inundaciones para nosotros son el mayor peligro. Noel no tuvo vientos de huracán mientras estuvo afectándonos a nosotros. Fueron las fuertes lluvias que generó esta tormenta las que provocaron las graves inundaciones, los daños a puentes, las pérdidas de vida. Y en el caso de David, que citas que la tormenta Federico fue peor, no. Lo que pasó fue que ya David había aportado grandes volúmenes de precipitación y los suelos estaban saturados, y vino la tormenta Federico. Entonces usó la expresión de que llovió sobre mojado, y por eso los daños fueron tan marcados a partir del paso de Federico, porque ya estaban totalmente saturados los suelos cuando vinieron las lluvias de la tormenta Federico. Pero las lluvias de David fueron superiores a las que generó Federico. Entonces, quiero señalar que para el territorio nacional, las lluvias, precisamente por las inundaciones, son las que han provocado mayores daños en el territorio nacional. Licenciado Olivares, muy brevemente, por favor. No se le escucha. Obviamente habló la autoridad en ese tema, y yo creo, y voy a estar totalmente de acuerdo con ella. El tema de la lluvia son un mayor tema de afectación que los vientos. Hay algo, todos los años los escenarios que estos eventos encuentran cambian uno al otro. El tipo de construcción hoy en día no es la construcción de cuando David, son construcciones totalmente diferentes. El tema también, el tema de los vientos, nosotros en la era moderna no hemos visto un huracán categoría 5 cruzándonos, o sea, también es uno de los grandes retos, y el viento irá a toda parte. Pero sí está bien declarado que el tema de la lluvia y que provocan grandes inundaciones, ese es el mayor grave problema que nosotros podemos tener. Ingeniero de León. Una confirmación de que las lluvias producen más daños que las cargas de viento es el caso de Puerto Plata en noviembre del 2016. No había tormenta, no había huracán, se llovió durante 30 días consecutivos, se cayeron cerca de 1.250 milímetros en un mes, la lluvia que debió haber caído un año, y te produjo daños cercanos a 25.000 millones de pesos. En los últimos 40 años, en la República Dominicana,
se han caído cerca de 250 puentes, todos por las crecidas de los ríos. Y esas crecidas son consecuencias del régimen pluviométrico del momento del fenómeno meteorológico. Quiere decir que en todas partes donde tenemos esas situaciones particulares de huracanes y de tormentas, a lo que la gente más miedo le tiene es a la cantidad de lluvia que te pueda generar una crecida anormal. Y esa crecida entonces, al llevarse los aproches de los puentes, le impide a Olivares movilizarse de un lado a otro con su brigada de socorro, le impide a los bomberos movilizarse y le impide a la gente ir de un sector a otro. Quiere decir que, a final de cuentas, el mayor componente de riesgo que hay en medio de un fenómeno hidrometeorológico es la cantidad de lluvia que te pueda caer, que viene asociado al campo nuboso de ese fenómeno, porque te puede aislar comunidades, pero al mismo tiempo provocarte tantos daños que el desastre sea mayor. Olivares mencionó ahorita el caso de Jimaní, mayo del 2004. De repente, de acuerdo a las estimaciones, esa crecida entró ahí, se llevó cerca de 1.800 personas entre haitianos y dominicanos. Por primera vez en el país hubo que acudir a fosas comunes para enterrar las víctimas. Y eso fue fruto de la lluvia. Entonces, a la lluvia hay que respetarla en el entendido de que si se concentra mucha lluvia en una determinada cuenca hidrográfica, es capaz de provocarte el mayor desastre que tú te puedas imaginar en toda la historia. Bien, jóvenes, se nos terminó el tiempo. Muy agradecido por la amabilidad de aceptar nuestra invitación. Estoy convencido de que estas informaciones que ustedes han prestado hoy a la comunidad nacional serán de muchísima utilidad y la gente tomará más precauciones ahora porque la temporada ciclónica nos expone a un nuevo peligro y que podría ser incluso superior o igual al de la pandemia del COVID-19. Gracias nuevamente, los esperamos nuevamente próximamente en un otro programa sobre el tema. Espero que no sea en ocasión del paso de una tormenta, sino para hablar de otros temas sumamente interesantes relacionados con la protección de los ciudadanos. Y a los amigos televidentes, nuevamente gracias por su atención. Ha sido todo por hoy. Les deseo un buen resto de la noche, al igual que a nuestros invitados, y los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre. Hasta entonces.